Mi nombre es Alberto Rodríguez de Lama y yo soy cofundador y presidente de The Cube. The Cube es lo que llaman los americanos un company builder, ¿no? Es un sitio, un ecosistema donde están representadas algunas de las patas que deberían generar innovación y deberían hacer crecer el emprendimiento en una región. En este caso tenemos emprendedores, nosotros mismos somos emprendedores, ahora te contaré un poco mi historia. Tenemos lo que podríamos llamar Venture Capital, lo que llaman los americanos Risk Capital, la parte del dinero. Nosotros tenemos un fondo pequeñito, pero tenemos un fondo para potenciar nuestras propias startups de tecnología. Tenemos una parte de academia, hemos creado una academia para desarrollar el talento de gente que tenga experiencia haciendo upskilling o gente que salga de un grado en Data Science, en Internet de las Cosas, en Inteligencia Artificial. Esa parte también la tenemos interna en nuestro ecosistema. Y tenemos grandes corporaciones, que también son en Europa sobre todo, es una pata fundamental para colaborar con las startups. Y nos faltaría en nuestro ecosistema, que es plenamente privado, la parte de la administración pública, que es más, bueno, colabora de vez en cuando con nosotros, pero bueno, que no es parte del ecosistema. Entonces, The Cube a mí me gusta decir que es un motor de innovación para grandes corporaciones. Nosotros tenemos capacidad de ejecutar, porque somos en el ecosistema, tenemos ahora mismo 90 personas de los equipos de las startups, y lo que hacemos es desde desarrollar con ellos lo que llamamos innovación radical, es decir, innovación beyond the core. No nos metemos en la innovación del día a día, en extensiones de cosas que ya están haciendo, sino en hacer algo que nunca nadie haya hecho y les ayudamos a innovar de manera radical. Y para eso, claro, necesitas perfiles muy distintos y sobre todo necesitas un sitio, como es The Cube Madrid, que es un edificio de 4.500 metros cuadrados, donde esté protegida un poco esa innovación radical y no esté en el negocio base, ¿no? Eso es The Cube. ¿Cuáles son los antecedentes de The Cube? Pues mira, yo cuando tenía 25 años ya se me ocurrió que, bueno, yo quería ser empresario. Era una cosa que hoy está muy bien vista, hoy ser emprendedor está muy bien visto, pero claro, cuando yo empecé pues había muy poca gente que quisiera ser empresario y sobre todo en el sector tecnológico. Nosotros empezamos en el año 99, imagínate. Montamos una compañía de tecnología desarrollando software. Tuvimos la suerte de que, bueno, nos fue bien, hacíamos software de calidad. Al principio nos daba hasta vergüenza de decir que el software era español cuando íbamos a otros países, como por ejemplo Francia. No decíamos que éramos españoles, imagínate. Pasamos la burbuja, empezamos en el 99, o sea que imagínate la burbuja de las .com directa, o sea, esa la vimos directamente pasar, todo el mundo hundiéndose a nuestro alrededor. Y por hacerte la historia corta, en 2014, después de hacer crecer la compañía, de ser realmente una scale-up, ¿no? Lo que llamarían hoy una scale-up, vender en 39 países, con oficinas en 5 países, 120 empleados, 3 patentes a nivel mundial en Computer Vision, pues llegó una compañía americana y nos compró el negocio, ¿no? Entonces en el 2014 nos quedamos sin negocio, ¿eh? 2015 me tomé un año sabático, me fui a Estados Unidos, estuve estudiando en el MIT y después pasé también un tiempo en Silicon Valley para ver un poco, bueno, cómo podía yo resetearme y hacer algo más, ¿no? Porque yo tenía 42 años, una energía tremenda y yo sentía que, bueno, que irme a casa tampoco era la solución. Entonces leí un artículo sobre, bueno, no era una incubadora, lo llamaban company builder, entonces tú podías montar startups un poco con tu propio dinero sin tener que depender mucho de los demás y nos pareció que podía ser una buena idea montar algo en Madrid que reuniese esas características. En Madrid había en esa época pocas cosas parecidas, tú ibas a Londres, ibas a Berlín, ibas a Boston y había digamos, un tejido de este tipo de incubadoras, company builders, terceros sitios donde se hacían cosas grandes, pero en Madrid había poco. Y compramos un edificio grande y montamos The Cube Madrid, ¿no? Ahora te contaré porque tenemos un segundo The Cube aquí en Andalucía, pero lo primero que montamos fue The Cube Madrid en septiembre del 2017. Es decir, ahora es nuestro 5º aniversario. ¿Cómo es el proceso que seguís para atraer a las startups? Bueno, en realidad nosotros nos mueve más la calidad que la cantidad. Es decir, hay otro tipo de proyectos en España donde la cantidad es importante. Es decir,
tú necesitas muchas startups porque tu modelo se alimenta de el peer-to-peer, de que entre ellos también se ayuden y tal. Nosotros lanzamos nuestras propias startups. Entonces, eso significa que nosotros tenemos ancho de banda, porque somos 3 socios, ancho de banda para lanzar 2 proyectos al año. Los americanos dicen que tardan 3 meses, nosotros, como somos más torpes, tardamos 6. Entonces, nosotros somos capaces de lanzar 2 proyectos al año, por el ancho de banda, por el número de personas que somos y por el dinero que tenemos también para apoyar nuestros proyectos. Entonces, el proceso, ¿cómo es el proceso? Pues nosotros permanentemente estamos observando y analizando qué ocurre en el mercado, ¿no? No nos gustan los proyectos Me Too, no nos gusta un proyecto que está funcionando en otro sitio y traérnoslo a España tal y como lo respeto y lo veo bien, pero no lo veo intelectualmente tampoco tan retador, ¿no? Entonces nosotros estamos permanentemente analizando y observando qué ocurre a nivel tecnológico y qué ocurre con las tendencias también de consumo, cómo se está comportando incluso la sociedad, el ser humano, y vamos analizando dónde tendríamos huecos, ¿no? Y vamos mezclando tecnologías con oportunidades de negocio, con arbitrajes, con cosas y sobre todo con sectores que llamamos casposos, ¿no? Con sectores que todavía tienen mucha caspa y que se podrían atacar. También nos ayuda que trabajamos dentro de Cube con grandes corporaciones, como Enel, tenemos el Enel Innovation Hub de Europa, lo tenemos allí, y ellos también nos solicitan muchísima información y análisis sobre qué está pasando en Europa, sobre tecnologías como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, etc. Entonces también estamos muy pendientes de eso. Empezamos por ahí, ¿vale? Empezamos por las tendencias, después elaboramos una protoidea que llamamos, una idea un poco débil y que uno de los socios la defiende, y hacemos un meeting que llamamos Kill Bill, que es que los otros socios se dedican a darle patadas a esa idea a ver si la podemos matar, ¿no? Si esa idea sobrevive esa fase de Kill Bill, pues entonces todavía la consideramos un mes más, ¿no? Y le damos una vuelta más. Pero bueno, nuestro objetivo es lanzar nuevos negocios, con lo cual van sobreviviendo algunas, ¿no? Y durante estos 5 años hemos lanzado ya como 10 compañías. ¿Hay alguna característica común en esas 10 compañías? Pues mira, igual que antes teníamos una compañía, la primera que montamos, y hicimos un proyecto muy fuerte y muy sólido, yo creo que hoy el mundo justo va de lo contrario, ¿no? No va de pequeñas naves, no una nave nodriza, sino pequeños proyectos que tú lances al mercado y que sea el mercado el que te valide unas u otras. El eje común, nosotros no hemos decidido en esta nueva etapa que nos vamos a divertir y que vamos a aprender, con lo cual estamos probando cosas de B2B, cosas de B2C, estamos probando fintech, insurtech, retail, es decir, no tenemos ahora mismo una necesidad de especialización muy grande en lo que queremos hacer, porque nos gustaría probar muchísimas cosas, porque en esta etapa lo que queremos es analizar dónde está realmente la idea ganadora, que el mercado nos la valide. Pertenecemos a CBPyme, que es el Centro de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas. Vosotros os podéis considerar una pyme, pero estáis detrás de las startups. Y quería preguntarte, como CBPyme, ¿en qué lugar se encuentra la propiedad industrial dentro de esas startups? La importancia que le podéis dar vosotros desde Cube al hecho de que esas startups cuenten con propiedad industrial, y si os da una garantía de éxito, tanto para ellas como para vosotros. Sí, mira, ese es un error muy común de la gente muy joven que monta una startup, que es que le da poca importancia a la propiedad industrial. Tú le llamas propiedad industrial, yo lo añadiría más propiedad intelectual, ¿no? Todo lo que tenga que ver con proteger de alguna manera lo que tú estás haciendo, ¿no? Nosotros sí que siempre en todos los proyectos valoramos si hay algo que sea susceptible de tener IP, ¿no? De tener una propiedad intelectual o una propiedad industrial. ¿Por qué? Porque la valoración de la compañía es mucho más alta, la profesionalidad que tú estás mostrando a posibles corporaciones con las que puedas colaborar o a posibles inversores también es mucho mayor. Siempre es una capa súper importante trabajar en propiedad industrial o en propiedad intelectual. Y nunca lo hacen, porque las pequeñas compañías empiezan con 1 o 2 personas que no son expertos en esa parte, nosotros tampoco lo somos, pero bueno, como ya hemos escrito patentes, hemos visto que hay que apoyarse en despachos o en compañías especializadas en eso, siempre lo hacemos, siempre estamos buscando la manera de
de tratar de ver si algo es, de alguna manera es capaz, o sea, tiene la potencialidad de ser protegido. Una compañía nueva, una pyme que tiene protegida su propiedad industrial o intelectual, a pesar de que el mundo va tan rápido que en términos económicos a veces no te da tiempo la protección no es suficiente, pero sí que de cara a inversores, de cara a potenciales colaboraciones con compañías más grandes, aporta una seriedad y aporta un nivel que es diferente a aquellas compañías que esto ni lo valoran, claro. Sí, lo tenemos en cuenta. ¿Vuestra experiencia con las patentes cuál es? Bueno, lo que te decía, ¿no? Aquí hay dos grandes líneas de opinión, ¿no? La opinión de que la propiedad intelectual tiene mucho valor, ¿vale? Y tenemos ahí dos grandes polos, Estados Unidos y Europa, con muy diferentes filosofías, y la opinión de que el mundo va tan rápido que intentar proteger algo no te da tiempo, ¿no? Se te acaba la ventana de oportunidad antes de que has podido terminar un proceso farragoso como es la protección vía patente de algo, ¿no? Mi opinión es que esos dos mundos pueden coexistir, es decir, si tú realmente tienes algo muy débil y la patente realmente no está aportando ningún valor, lo que tienes que hacer en tu negocio es correr, ser muy rápido, muy veloz en desarrollar tu negocio y olvidarte totalmente de intentar forzar algo que a lo mejor no te va a dar nada. Pero si tú realmente has invertido en investigación y tienes un desarrollo importante y que puedes proteger, yo creo que eso es algo que tienes que hacer sí o sí, porque te va a ayudar en el futuro. Y no es solamente en términos económicos, que también te lo va a dar, sino en términos de mejorar tu producto, de ver qué hay por ahí, de hacerlo realmente singular, ¿no? Muchas veces el proceso propio de patentar te obliga a diferenciarte de todo lo que hay, ¿no? Que cuando tú haces una búsqueda sobre tu posible patente, te das cuenta de todo lo que hay en el mercado y hace que tú también seas mucho más fino a la hora de desarrollar tu producto o tu servicio. Y así también se aumenta la competitividad en el mercado. Sí, o sea, la competitividad en el mercado, en el mundo en el que vivimos hoy, que está globalizado, tiene que ver con tres cosas, con innovación, o sea, y hoy en día, si te fijas, es innovación más sostenibilidad, no, innovación que no sea sostenible va a ser muy complicado que sea realmente algo importante. Tiene que ver con el tamaño de las compañías es muy importante y tiene que ver con la internacionalización. Nosotros somos un país muy creativo, realmente muy creativo y realmente muy innovador, ¿vale? Somos capaces de generar muchas ideas, pero en las otras dos patas, tamaño e internacionalización, es endémico para nosotros. Yo llevo viendo desde 2005-2006 que el tamaño de las compañías es importante y seguimos con tamaños mucho más pequeños que el resto de países en Europa. Tenemos pymes verdaderamente muy pymes y la internacionalización va asociada a eso. Entonces la competitividad hace que tú también necesites, tú tienes que tener una pyme con un ámbito muy local de momento, pero con una ambición muy global. Y eso te hace ser realmente competitivo cuando te enfrentas a otros mercados, ¿no? Y cuando ves realmente donde en tu mercado natural, bueno, pues tienes algunas ventajas siempre comerciales, de contactos, etcétera. Pero realmente lo más difícil que tiene una pyme es conseguir tamaño, ¿vale? Porque es cómodo no estar en tu negocio muy pequeño, es muy cómodo, tener pocos empleados, pero creo que los americanos en Harvard dicen the only sign of life is growth, es decir, si no creces, técnicamente estás muerto. Estás muerto porque eres una piedra. Entonces, si eres una planta, creces, ¿no? Si eres una compañía, tu obligación es tener más tamaño. Y eso tiene que ver con la ambición, que tenemos menos de la que deberíamos tener, y tiene que ver con la internacionalización, que es salir de tu zona de confort, hablar otros idiomas, competir en otros mercados donde ya no tienes esas ventajas y eso te hace ser más competitivo. Esa es mi opinión. Volviendo al tema de las startups, ¿tú crees que están de moda? Claro que hay un componente de moda, por supuesto que hay un componente de moda. Sí, la moda es mala, ¿no? Porque cuando dejas de estar de moda, sí, hay un componente de moda, pero la realidad es que las barreras de entrada para montar un negocio
ha caído mucho. Es decir, todo es cloud. La financiación es muy fácil de conseguir, la primera financiación. Hasta hoy, los tipos de interés han estado casi al cero, entonces la gente buscaba inversiones alternativas y las startups eran una de ellas. Y luego hay otro componente que es que ser empresario era algo que, bueno, sigue siendo algo que no todo el mundo está dispuesto a asumir ese tipo de vida, ¿vale? Porque al final nunca desconectas, tienes la responsabilidad de tener empleados, pero cada vez más gente en Estados Unidos y en Europa, cada vez más gente, las estadísticas dicen que un 25% de los graduados eligen una startup como primera opción laboral, bien para ser empleados en esa startup o bien para montarla. Obviamente esa startup, la tasa de éxito es muy baja, pero como yo digo, aprendes más pagando un IVA, haciendo un impuesto de sociedades, contratando a tu primo, contratando a tu mejor amigo, despidiendo a tu mejor amigo, te da mucha más bagaje vital que yendo a una escuela de negocio a estudiar un MBA con un plan de estudios que a lo mejor pues, te enseña a planificar y a resolver problemas teóricos cuando los problemas reales están fuera, ¿no? Están en la calle. Entonces, hay un componente de moda, sí. Hay un componente de reciclaje de la economía, yo creo que también muy estructural, que es la gente ha dejado de creer en Estados Unidos que tener un único empleador es seguro. A veces ellos empiezan a pensar que ser autónomo y tener más de un empleador y tener más de una fuente de ingresos es más seguro que tener, como históricamente, un único empleador para toda la vida. Y las barreras han bajado. Tú con un móvil y un portátil y desde tu casa puedes tener un negocio hoy. Por los canales online, por la economía digital. Con lo cual, mucha gente está dispuesta a intentarlo. También mucha gente expulsada del mercado laboral con 45 o 50 años que no encuentra una opción laboral, también por necesidad tiene que intentarlo. Y todo eso, con un componente de tecnología, se llama startup. Entonces, en cierto modo, es una nueva capa de la economía, ¿no? Pequeña todavía. En España, ten en cuenta que ahora se cuantifica que hay unas 10.500 startups, que te puede parecer 10.500 startups sobre 3.300.000 pymes, es una gota, ¿vale? Ya es un cubito en la piscina, ya no es una gota, pero sigue siendo 10.500. ¿Qué pasa? Que estas startups tienen una capacidad de atracción de capital y tienen una capacidad de crecimiento brutal y son aparecen en los medios, os llaman la atención a los medios. Esos medios aparecen y la gente joven se refleja, ¿no? Para bien, ¿no? Porque quieren ser esos empresarios de éxito, ¿no? Ahora tenemos Flywire, tenemos Globo, tenemos gente que con 25 años ha montado una compañía realmente importante. Entonces, esos son role models que la gente joven intenta seguir. Yo creo que eso es una cosa sana y que independientemente del componente de moda, que pueda parecer que la gente va a lo superficial que es ganar dinero fácil, si supieran las estadísticas, yo me gusta porque me dedico a esto, entonces la duración media para llegar a una valoración de 50 millones de dólares en Estados Unidos es 8 años, en Europa son 9 años y solo el 10% de las compañías lo consiguen. Es decir, lo más probable es que no llegues. Pero ¿por qué no intentarlo, no? Como yo te digo, ahí aprendes mucho, la economía se recicla, creo que es mucho más sano para un país tener un tejido industrial con pequeñas compañías tecnológicas competitivas, que pagan sus impuestos, que no están tratando de eludir impuestos a otros países. Creo que es mucho más sano ese tejido industrial que el tejido industrial de grandes multinacionales, que nos dan mucho prestigio, pero que al final van muy con el ciclo. Cuando hay que despedir, despiden. Bueno, para mí, mi opinión es que yo soy más de la empresa pequeña que de la grande. Ese es el mensaje que puedes trasladar a los emprendedores. Bueno, es que un emprendedor, si tú no quieres trabajar para alguien, hay un libro ahora que me estoy leyendo de Nicolás Taleb, el de Black Swan, ¿no? El del cisne negro, que se llama Skin in the Game, que es bastante duro, ¿no? Porque dice, tú puedes ser un lobo o ser un perro, te tienes que elegir, ¿no? Es bastante duro, pero lo que quiero decir con esto es, lo normal es combinar las dos cosas. Yo trabajé 10 años para multinacionales y estaba encantado y me ha encantado y creo que tiene mucho mérito hacer una carrera en una compañía grande o mediana y llegar a ser un directivo ético y que tenga capacidad y responsabilidad sobre sus empleados. Nada que decir sobre esto. Pero montar un negocio desde cero con el mismo componente de tener empleados, de saber que sus familias dependen de lo que pase en esa compañía, me parece que es un proyecto vital increíble. Es como
sería equivalente a tener un hijo, ¿no? Es prácticamente la misma sensación, ¿no? Entonces yo lo que les traslado es que necesitamos más gente, más chavales que elijan el emprendimiento como opción, porque el otro camino es un poco más... No todo el mundo sirve, pero los que sirven hay que ponerle los medios para intentarlo. Yo también digo una cosa, nunca ha sido tan fácil montar una startup, nunca ha sido tan fácil montarla en España, desde luego en el mundo, y ni tan difícil hacerla crecer, porque la misma facilidad que tienes para montarla hace que haya muchas más y que tú compitas con mucha más gente que no está solo en España. Entonces, es muy fácil montarla, es muy difícil hacerla crecer. Alberto, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por tu atención y por hablar con nosotros. Muy bien, encantado.